Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 19, y ahí nos vamos a detener todos los que podamos, nos podemos poner en pie en reverencia a la palabra del Señor. Y dice la Biblia de la manera siguiente: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Versículo 21, lo vamos a leer otra vez. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Gloria al Señor. Con la ayuda del Espíritu Santo estaremos hablando bajo el tema: mata los bueyes y quema el arado. Gloria al Señor. No es un mensaje común, es un mensaje bastante fuerte, pero es palabra del Señor. Y espero con la ayuda del Señor poder llegar con esta palabra no solo a la mente de la persona, sino al corazón, para que haya un cambio en nuestra vida. La palabra no necesita, no se puede quedar en la mente, tiene que llegar al corazón de la persona. Me ayuda a orar en esta hora para que esta palabra haya un lugarcito dentro de su vida, para que pueda redarguirnos, enseñarnos, instruirnos en justicia, para poder ser útil y preparado para toda buena obra. Le damos gracias, Señor, en esta hora, Padre eterno, por su amor, oh mi Dios, por su palabra que está siendo leída en esta hora, Señor. Oh Padre amado, ayúdeme, Señor, a olvidarme de mis problemas, Señor. A olvidarme, oh Señor, de las situaciones que están pasando allá afuera. A olvidarme, Señor, de lo que está saliendo por las noticias. A olvidarnos de todo lo demás, oh Señor. Nos presentamos aquí en este momento, Padre amado. Hay una persona que necesita esta palabra, oh Señor. Hay una persona, Padre eterno, que ha venido, Señor, en busca de algo, Padre Santo. A esa persona queremos llegar con esta palabra. A esa persona el Señor quiere llegar con esta palabra en este día, Señor. Hay una familia orando por sus hijos. Hay una familia orando por sus problemas en el hogar, oh Señor. Ya no le hayan salida, oh Señor. Ya no le encuentran salida a las situaciones. La tecnología cada día aparece con algo nuevo para cada problema. Pero para el problema del pecado, la tecnología no encuentra nada, oh Señor. Para el problema del pecado, la solución se encuentra en la palabra del Señor. Oh, poderoso eres, Señor. Gracias le damos, Señor, porque su palabra dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Y eso no es de nosotros, sino que es un regalo que el Señor está dando a todas aquellas personas, oh Padre amado. Mi oración, oh Señor, en esta hora, Padre amado, de lo profundo de mi corazón, Padre eterno, que nadie de los que están aquí se vaya a ir sin Cristo en esta tarde, Señor. Si hay una persona, tan solo una persona, que todavía tiene dudas en cuanto a su salvación, en esta hora, no se vaya de este lugar sin Cristo. No sabe lo que puede pasar allá afuera. Un accidente de automóvil puede cambiar su destino por una eternidad. Algo puede pasar allá afuera y se puede quedar del encuentro
encuentro con el Señor. Se puede quedar en el momento que el Señor llame a la iglesia. Padre de la gloria, en esta hora, Señor, nos humillamos delante de su presencia y queremos ser, Dios mío, un vaso útil, preparado para toda buena obra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, por favor, y voy a tratar de no tenerlo tanto tiempo acá. Mata los bueyes y quema el arado. Gloria a Dios. Esta historia, bueno, yo sé que al leerla así, físicamente o literalmente hablando, nosotros la leemos, lo que estamos leyendo, que Elías pasó allí por donde estaba el profeta Eliseo. Eliseo estaba arando como cualquier persona de aquel tiempo, trabajando en el campo. Pero Eliseo entendió que algo diferente había en aquel hombre que venía pasando por aquel lugar. Es probable que ya Dios le había hablado a él de antemano que había algo más grande que hacer, algo más que él podía hacer. Y cuando llega el profeta Elías, el profeta Elías extendió su manto y Eliseo entendió que era un llamado que el Señor le estaba haciendo. Al ver esta historia así a simple vista, nosotros no la vemos como una historia tan heroica, por decirlo así, pero al detenernos y ponernos a leer con la mente espiritual, la Biblia dice que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Por eso es que la persona que no conoce a Cristo dice que no entiende la palabra del Señor. A mucha gente le parece aburrido, no entiende las cosas, porque esto se tiene que leer con una mente espiritual. La persona que ha nacido de nuevo puede encontrar un gran tesoro en la palabra del Señor. Entonces, al ver nosotros esto más detenido, podemos ver y entender que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza han sido escritas. El profeta Eliseo, estamos viendo nosotros acá que él comúnmente tenía un trabajo como cualquier otra persona, tenía terreno, tenía bueyes, era una persona con bastantes posesiones. No era común de aquel tiempo, al leer la historia como era en ese tiempo, que las personas tuvieran una cantidad de bueyes como las que tenía el profeta Eliseo. Entonces nos da a entender que era una persona que tenía su posición económica por encima de lo común de aquel tiempo. Había pasado una sequía grande, no había tanta provisión en aquel tiempo, pero Eliseo está arando la tierra con 12 yuntas de bueyes. No que él llevaba las 12 yuntas de bueyes, porque imposible. Los que han arado la tierra se dan cuenta que una persona tiene que llevar el arado en la mano y ir viendo hacia dónde se dirigen. ¿Cuántos araron la tierra de los que están acá? ¿Alguno que tuvo la oportunidad de arar con bueyes? ¿Nadie? Ya está uno. Solo yo soy del campo entonces. Amén. Gloria al Señor. A mí me amansaron en la juventud a la misma vez que amansaban los bueyes también. Así me tocó crecerme en aquel tiempo. Casi no habían muchos automóviles en ese lugar. Y nos tocó que en algunas ocasiones amansar esos animales, enseñarles a arar la tierra, a amansar caballos también, amansar el ganado, todo eso. En eso me tocó a mí a una edad bien temprana, porque era una necesidad. Amén. Gloria al Señor. Quiere escuchar algo que le va a tocar un poco su corazón. La gente aquí va a pescar para diversión. Es un deporte ir a pescar. A nosotros nos tocaba madrugar a pescar porque iba a ser la comida del día. Amén. Gloria al Señor. Eso porque había una necesidad. Pero gracias a Dios que todas estas cosas nos hacen entender mejor. El Señor Jesucristo usó también ese mismo término acerca del arado. Él dijo que ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Cuando la persona pone la mano en el arado,
tiene que ir bien pendiente de lo que va haciendo, tiene que ir firme. Hay momentos que hay piedras, tiene que levantarlo, hay momentos que hay troncones de los árboles, tiene que ver de qué manera los evade para continuar, y tiene que hacer también esa línea bien recta. Me acuerdo que estaba alguien un día que cuando la persona comienza a arar, pone el primer surco y luego ese primer surco tiene que ir bien recto, porque al regreso el buey viene caminando por ese surco para que le quede la otra línea recta también, y así sucesivamente. Y cuando esos campos que son grandes, uno comienza acá y escoge un blanco allá al otro lado, un árbol o alguna cosa, y dice uno, me voy a ir aquí recto, y sale recto. Y lleva un señor arando y él dijo, yo voy a poner aquella piedra de señal y aquí me voy a ir. Entonces siguió y siguió, pero de repente notó que el surco le iba quedando un poco para el lado que no era, y él cada vez se acercaba más. Cuando iba llegando cerca, se dio cuenta que la piedra negra que había visto era una vaca negra que iba caminando, y por eso el surco le iba quedando para otro lado. El Hijo de Dios tiene que tener cuidado en qué ha puesto su vista, gloria al Señor, para que el surco no le vaya a ir quedando recto. La Biblia dice que hay que tener los ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando nosotros tenemos la mirada en el Señor, no mire las demás personas. Esto, bueno, se va a quedar esto un momentito por un lado. No mire a las demás personas. La gente lo va a desanimar, lo van a lastimar, van a hablar mal de usted. Usted hizo un favor a alguien, le van a pagar mal. Todo eso va a acontecer. Va a encontrar que un líder de la iglesia cometió tal vez algo que no era indebido. Todo eso se va a ver. Por eso el Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El cristiano debe tener la vista puesta en el Señor. Es bueno que hay que ayudar a los hermanos, hay que tener comunión, pero la gente lo va a desanimar todo el tiempo, porque nosotros siempre estamos llenos de problemas. Entonces la mirada del cristiano tiene que ser en el Señor. Y hablando ya del tema nuevamente, mata esos bueyes, quema ese arado. Gloria a Dios. Volvió, dice la Biblia, y tomó un par de bueyes, los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Gloria a Dios. Quemó el arado, sacrificó los bueyes, le dio comida al pueblo. Gloria al Señor. A lo largo de la historia y del tiempo que llevo yo en el Evangelio, he visto personas que han decidido caminar con el Señor, le han dado su corazón a Cristo, pero luego las circunstancias cambian y la persona dice, yo tengo deseo de cambiar de rumbo, yo quiero cambiar mi vida, y así sucesivamente. Hay gente que dice, yo ya estoy cansado de esto, pero en el poco caminar se da cuenta que todavía hay unos cuantos bueyes vivos y unos cuantos arados que necesita deshacerse de ellos. Uno de ellos puede ser las amistades. Las amistades le quitan a la persona el llamado del Señor. Ese puede ser un arado que la persona tiene que quemar, tiene que deshacerse. Amistades equivocadas que lo jalan y se lo llevan de regreso al mundo. Otra cosa que detiene mucho a la persona son las excusas. Amén. Excusas todo el tiempo van a haber. Se le echa la culpa al carro, se le echa la culpa a los niños, se le echa la culpa que no tiene licencia, que estornudó y cree que le va a dar gripe, y así sucesivamente. Al escoger excusas cuando se trata de servirle al Señor, la dependencia de otros nos detienen a nosotros también. Hay gente que dice, bueno, ya mi esposa no quiere ir a la iglesia, pues yo tampoco voy a ir. O viceversa, el otro, uno está desanimado, ya tampoco el otro quiere ir a la iglesia porque le agarró desánimo. Son cosas
que la persona tiene que aprender a superar, a dejarlas si queremos nosotros seguir al Señor. Gloria a Dios. Cuando vemos acá nosotros podemos aprender muchas cosas, pero yo quiero darle unos puntos muy importantes que yo he encontrado en esta lectura. Se habla mucho acerca del profeta Elías y quizás han escuchado bastantes predicaciones de Elías. Y Elías hizo cosas grandes en el pueblo de Israel en ese tiempo antes de Eliseo. Y a veces dejamos a Eliseo por un lado y no hablamos tanto de él. Pero este fue un hombre que comúnmente yo lo entiendo, un hombre con pasión por el poder, por alcanzar más, por servirle más al Señor. Él de inmediato echó de ver que estaba recibiendo un llamado de Dios. Y cuando él vio quizás aquel campo, todo lo que había que hacer, él dijo, esto me va a detener para seguir al Señor. Entonces de inmediato él toma los bueyes y los destaza, y luego toma el arado, hace fuego y los quema, como quien dice, aquí no hay vuelta atrás. Ya decidí seguir a este profeta que era el profeta Elías y no me puedo ir para atrás. En la vida de nosotros es igual. Tenemos que entender como hijos de Dios, cuando nosotros recibimos a Cristo, decidimos seguir al Señor, estamos aceptando en primer lugar un nuevo comienzo, que las cosas ya no serán igual. Dice la Biblia que se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y se la repartió al pueblo. Después vamos a llegar a eso. Se la repartió a la gente para que comiera. Eliseo era un campesino que trabajaba la tierra como cualquier otra persona del campo. Cosas que me llaman mucho la atención a mí es de que era lo único que él sabía hacer, era lo que él estaba haciendo. Entonces, como quien dice, ¿qué va a pasar de aquí para allá? El hecho de que él está quemando el instrumento que él más usaba nos da a entender que ahora la dependencia no era de lo que hacía, sino del llamado que Dios le estaba haciendo. Gloria al Señor. Cuando nosotros recibimos un llamado del Señor, en primer lugar el Señor nos llama para que vengamos a sus pies para recibir la salvación. Pero inmediatamente nos tenemos que dar cuenta que ahora nosotros nos hemos enlistado en el ejército del cielo. Y hay algo que hacen en el ejército en los países. De inmediato que es llevado al ejército, se lo llevan al campo de entrenamiento y muchas veces lo alejan de la familia, lo alejan de los amigos, lo alejan de todo lo demás. Hoy en día hasta les cuesta hacer una llamada por teléfono, porque quiere que se den cuenta, que su mente se enfoque, que están en una guerra. Y nosotros como hijos de Dios nos tenemos que dar cuenta también, en el momento que nos enlistamos en este ejército del cielo, el diablo le puso un blanco en la espalda y es algo que lo va a andar persiguiendo todo el tiempo. Posiblemente se va a dar cuenta que ahora que le sirve al Señor le pasan problemas o situaciones que no le pasaban antes. Eso es porque el diablo no descansa día a día, queriendo ver de qué forma lo desanima y le quita el propósito que Dios tiene para su vida. Pero acordémonos que el Señor Jesucristo, Él ha venido para vencer, Él ha venido para deshacer las obras del diablo. No importando qué tan fuerte se levante, no importando qué tan fuerte lo ataque, el Señor Jesucristo nos ha prometido la victoria a nosotros. Alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Ese es el poder del Evangelio. Un nuevo comienzo para la persona, nuevas amistades, nuevos propósitos, a veces nuevos horarios de trabajo. Todas esas cosas las tuvimos que arreglar nosotros cuando llegamos al Evangelio. Y
hubo un desafío bastante grande. Algunos lo saben quizás, y por los que no saben se los voy a contar. Yo entendí que el día domingo es el día del Señor y es el día de servirle a Dios. Y entiendo que las obligaciones a veces son grandes y a las familias les toca que trabajar el fin de semana. Y nosotros pasamos por ese proceso. Pero era nuestra oración diaria que el Señor arreglara todas esas cosas y nos diera la oportunidad de poder estar los dos en la iglesia. Viera cuánto anhelábamos ir juntos a la iglesia, y al principio no podíamos por los horarios de trabajo, y era nuestra oración. Pero luego el Señor comenzó a arreglar las cosas. Luego se arregló eso. Nos tocó que también decirle adiós a muchas amistades, porque esas amistades nos querían detener del propósito que Dios tenía con nosotros. Y me llamaban y me jalaban y nos trataban de llevar. Pero yo me acordaba que un día, hacía unos meses, un 15 de enero, yo había llegado al altar de una iglesia y yo había hecho un compromiso, no con el pastor de la iglesia, sino con el dador de la vida. Yo le dije a él: aquí estoy, si tú me cambias yo te voy a servir. Era ese mi propósito desde ese momento que yo llegué. Y el Señor salvó mi alma, cambió mi vida, cambió mis propósitos. Ahora, a la hora del culto, ya no buscaba para otra parte, ya buscaba para la iglesia, porque ya Dios había cambiado mi mentalidad. Ya las cosas que me detenían se habían quedado atrás. Y eso es lo que cada persona como hijo de Dios debe de entender, que ahora como hijos de Dios tenemos nuevos propósitos, nuevas prioridades. Hay cosas que pueden esperar. Lo primero es primero, y es el servicio al Señor. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria a Dios. Dios siempre quiere lo mejor, que le demos lo mejor. ¿Sabe por qué hay victoria cuando la gente ora de madrugada? Se da cuenta por qué es que la gente, bueno, dice: voy a empezar a orar de madrugada, y vemos los resultados inmediatos. Gloria a Dios, porque le estamos dando lo más preciado de nosotros. ¿Sabe cuánto pesan las sábanas en la madrugada? Cuesta quitárselas de encima, o será solo a mí que me cuesta. Ustedes se levantan en la madrugada. A mí me cuesta, mayormente si es para orar. Es difícil, hay que hacer un doble esfuerzo. Pero cuando nosotros le damos ese tiempo, de lo mejor de nuestro tiempo al Señor, Dios se da cuenta que nosotros realmente estamos en serio, y ve la disposición que hay, y es movido a misericordia y rompe cadenas. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Aceptamos nosotros un nuevo comienzo. Gloria a Dios. El servicio era algo que iba a comenzar el profeta Eliseo, algo que él no sabía, no estaba acostumbrado a todas estas cosas, pero gracias a Dios que él pudo entender que Dios le estaba haciendo un llamado a una nueva vida, a unas nuevas metas en su vida. En segundo lugar, después de que aceptamos nosotros un nuevo comienzo, aceptamos también un nuevo servicio. Gloria a Dios. Aquí es donde se empieza a poner mejor todavía, porque dice que la dio al pueblo para que comiesen, y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Gloria a Dios. Aceptamos ahora un nuevo servicio. Romanos 6:22 dice la Biblia que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por fruto la santificación, y como fin también la vida eterna. Gloria a Dios. Se da cuenta usted de inmediato que posiblemente su familia inmediata no tenía tanta necesidad. Él dice que compartió la comida con el pueblo,
Gloria al Señor. Él compartió lo que tenía con el pueblo a su alrededor, y eso es bueno. La semana pasada hablábamos del buen samaritano. El buen samaritano nunca tuvo en su mente que el necesitado era simplemente su familia. A su alrededor hay una persona que necesita. Posiblemente no sean $5, no sean $20. Posiblemente lo que necesita que le diga: Dios te bendiga, Cristo te ama. Alabado sea el Señor. Una palabra pequeña así hace la diferencia. No recuerdo si yo les conté o no les conté, pero a mí no se me olvida. Una vez un sobrino mío tenía una novia, y esa novia tenía un hermano que era pastor o es pastor, y se dio cuenta, no sé cómo se dio cuenta de mí. Y llegó este muchacho. Yo ya estaba ya mayor, ya teníamos 2 hijos, ya tenía como 30 años aproximadamente, ya no me acuerdo las fechas, pero ya me consideraba yo una persona madura, adulta. Y llega este muchacho como de 20 años a la casa, toca la puerta, y yo no sabía quién era. Ya me dice: soy el cuñado, el futuro cuñado de su sobrino. Mi papá es pastor y yo soy pastor también. Y me contó la historia, y no le quiero quitar su tiempo porque yo estaba ocupado viendo televisión. Y me dice: no le quiero quitar su tiempo, solo vine a decirle que Cristo le ama. Y me dio un abrazo, y con la misma siguió su camino. Pero me quedó marcado dentro de mí que Cristo tenía un propósito en mi vida, que Él sentía amor por mí. Cómo movió este muchacho a más de 1 hora de camino. Solo los que conocen la ciudad de Nueva York saben que de New Jersey a Long Island hay un gran tráfico que pasar. Este muchacho caminó ese camino porque quería hablarme a mí del Señor, y hasta este día a mí no se me olvida el impacto que hizo. Puede ser que una persona necesita escuchar esa palabra. Por eso le estoy diciendo que no precisamente va a ser dinero, puede ser un poquito de su tiempo, puede ser que le dé un tratado bíblico, puede ser algo que la persona necesita. Eliseo vio la necesidad. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, no simplemente nos entregamos al Señor, sino que nos entregamos a las personas también. Para eso hemos sido llamados al Evangelio. Cuando el Señor encontró a aquellos 2 hombres que estaban pescando, Él les dijo: ahora síganme y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Ya su propósito va a cambiar. Claro, entendamos nosotros que tenemos nuestros compromisos como persona, como familia, de también proveer para nuestra familia, pero también tenemos la obligación y ese servicio a nuestro Señor. Aquí dice la Biblia que se fue tras Elías y que le servía. Gloria a Dios. Y le servía. Esto está muy interesante. A veces me dan la mano a mí, me dicen: siervo, ¿cómo está? Y yo le digo: bien, pero a veces siento que ese nombre me queda muy grande. Un siervo es un siervo, amén. Es alguien que sirve. Es semejante a la palabra de esclavo. Y es lo que Pablo decía: yo soy un prisionero en cadena. Y sabe que cuando anda en cadena, ahí lo llevan a recoger basura por el highway. Los que están presos van a limpiar los parques y ahí los andan. Queriendo decir que un siervo o un esclavo ya no va donde él quiere, sino donde su amo o su dueño lo quiere llevar. Y eso era lo que hacía el profeta Eliseo. Eso fue lo que hizo Pablo. E incluso Elías, cuando le dice: ¿qué te he hecho yo? Como quien dice: es cosa tuya. Si me quieres seguir, sígueme. Y eso es lo que dijo el Señor Jesucristo: si alguno quiere venir en pos de mí, puede venir, pero niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y acuérdense que yo no tengo absolutamente nada, ni a dónde recostar cabeza. No tenía absolutamente nada. Y ese es el llamado que hace el Señor para nosotros. Él dice que le servía.
aceptamos un nuevo servicio. Un siervo del Señor, un servidor de Jesucristo. En el libro de los Hechos se usa la palabra de que es siervo o esclavo, dulos, que de ahí viene la palabra diáconos, que es servidor del Señor. Viene a ser una persona que ha entendido esto. Los que están escribiendo, los que lo escriben en las redes sociales, esto sería muy bonito que predicaría tanto. Una persona que ha entendido que es un siervo del Señor, es una persona que está dispuesto a hacer lo que Dios pida, cuando Él lo pida, donde lo pida, lo que sea que Él pida. Amén. Esa es una persona que está dispuesto a seguir al Señor y a la hora que lo pida también. Gloria a Dios. A veces nos agarra en momentos que vamos deprisa. Gloria a Dios. Estar al servicio de alguien significa que nosotros estamos dispuestos a hacer lo que nos están pidiendo. A veces el Señor nos pide cosas grandes, a veces pide cosas pequeñas, y por lo general el Señor le empieza pidiendo cosas pequeñitas, porque el que es fiel en lo poco, dice la Biblia, que lo pondrá sobre mucho. Cuando se habla de servicio, cuando yo llegué al Evangelio tenía el deseo de servir en algo, y aquel deseo, porque yo quería servir en lo que fuera, y le preguntaba a uno, era una iglesia que no estaba muy organizada en ese tiempo, y le preguntaba en qué puedo servir, pregúntele al hermano aquel. Iba donde el hermano, y en qué les puedo ayudar acá, no, pregúntele a él. Y así me anduvieron varios días, hasta que de último me dijo el hermano, véngase aquí el sábado y vamos a hacer algo acá. Y llegué a la iglesia contento porque iba a servir. ¿Sabe por qué? Porque había agradecimiento dentro de mí, porque ya el Señor me había quitado la botella de cerveza de la mano. Había agradecimiento. Yo sabía que era algo que yo solo no lo podía hacer, pero un día el poder del Señor, el poder de su sangre, eso me limpió y me hizo que me olvidara de todo lo demás y me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y una persona que ha sido perdonada, una persona que reconoce lo que Dios ha hecho en su vida, es una persona agradecida. ¿Sabe lo que hace? ¿Sabe lo que hace David, que anda por ahí? Y yo le digo a él la palabra que usamos nosotros, que él es enrollón. ¿Cómo sería? No sé si vaya la traducción, hermano Elizalde, pero que él le gusta de alguna forma agradarnos a nosotros, y él se da cuenta que nosotros hacemos cualquier cosa por él. De repente se aparece a mediodía al trabajo de mi esposa con un vaso grande de café de Starbucks, especial. De repente cuando acuerda está allá con un detalle así, queriendo agradar a la persona que le hace el lunch, que le lava la ropa, o que le hacía estas cosas cuando vivía todavía en la casa, queriendo agradar. Una persona que ha entendido lo que Dios ha hecho en su vida, es una persona también que quiere agradar al Señor. Eso era lo que yo había entendido, y me fui para la iglesia, pero la sorpresa fue que me dieron un trapeador para que fuera a limpiar los baños, y era algo que al hombre ni en la casa le gusta hacer. Amén. No hay hombres acá. Gloria al Señor. Y eso me pusieron a hacer, pero como era para el Señor, entonces contento me fui a hacerlo. Gracias a Dios. Y me dijeron, va a venir el otro fin de semana. Ya me di cuenta que era lo que hacían toda la semana. Bueno, pero dije yo, sí, yo puedo hacer algo otras cosas, no solo limpiar los baños. Pero son las cosas que Dios muchas veces hace. Si ve que la persona es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre cosas más grandes, para la gloria de su nombre, no para
para ser famosos. No es ese el propósito. Ya lo he dicho muchas veces acá. No estamos para ser populares. Es más, cuando predicamos la palabra del Señor, realmente con el propósito que Dios tiene, la palabra de Dios es fuerte. A los discípulos le dijeron al Señor: dura es tu palabra, todos están yendo. Y Él les dijo: bueno, si es demasiado dura, pues váyanse ustedes también. Pero entonces dijeron ellos: pero ¿a dónde iremos entonces si solo tú tienes palabras de vida? La palabra de Dios es fuerte. Cuando se predica de esta forma, la gente no va a ser popular, no nos vamos a hacer famosos, pero Dios nos habla de esta manera porque Dios nos ama y quiere que nosotros entendamos al 100% el propósito que tiene para nosotros y la necesidad que hay allá afuera para que nosotros llevemos este mensaje de salvación. Como al mes me dieron aumento, me pusieron a cortar la grama, ya iba avanzando. Gloria al Señor, amén, gloria a Dios. Y así sucesivamente, pero estaba dispuesto a servir en lo que había necesidad. Y así me tocó. Allá donde no me gustó fue cuando me agarraron a quemarropa que predicara. Me avisaron a las 6 de la tarde y el culto era a las 7. Yo nunca había predicado en una iglesia. Entonces, nunca había predicado, pues nunca había hecho una predicación. Pero gracias a Dios que hay algo que se llama, o hay una persona de la que estuvimos hablando el viernes. Hay una persona que se llama Espíritu Santo y que me había levantado ese día en la madrugada y me dijo: prepárate para predicar. Y yo me puse a escribir una predicación, escribir un sermón como a las 4 de la mañana. A las 6 de la mañana yo estaba listo para predicar y nunca había predicado. Y no esperaba que iba a predicar porque lo que más había en esa iglesia eran predicadores. 25 predicadores habían. Yo dije que aquí jamás voy a predicar, pero la llamada vino de arriba. Gloria al Señor. Con esto quiero decir que cuando Dios pone algo en su corazón que sirva que sirva dentro del cuerpo de Cristo, hagamos atención a ese llamado, porque el Señor quiere usarnos para que se goce la persona y para que bendiga a otras personas que estarán a su alrededor. Aceptamos un nuevo comienzo, aceptamos un nuevo servicio y aceptamos una nueva guía. Gloria al Señor. Ahora Eliseo ya no anda detrás de los bueyes. Ahora Eliseo anda caminando detrás de Elías y comienza a ver lo que el profeta Elías estaba haciendo. Y él quiere hacer lo mismo que el profeta Elías estaba haciendo. Y la historia es grande. Eliseo hizo muchos más milagros de los que hizo el profeta Elías, porque él quería seguir aquel camino o aquel legado que su antecesor le había dejado. Gloria a Dios. Número 3, hermano, por favor, aceptamos un nuevo guía. Gloria al Señor. Allí dice: y le servía. Gloria a Dios. Si hay algo que nosotros necesitamos entender, cuando Dios llama a una persona, Dios llama a las personas que los encuentra haciendo algo. Siempre han estado ocupados, siempre han estado trabajando. Lo dijimos en la clase del miércoles, que Dios no se complace de los haraganes. Si hay una persona que es haragán para leer la Biblia, que es haragán para orar, que es decir la palabra, pues creo que la palabra está correcta, que la palabra no es aplicada al estudio, que la persona no es aplicada al estudio, o es más, no es aplicado al trabajo secular también para sostener a la familia, difícilmente Dios lo va a usar. Dios siempre está buscando gente valiente, gente decidida, gente con propósito, gente que busca metas, gente que tiene planes. Cuando Dios quería hacer algo grande en contra de los madianitas, Dios se fue a buscar una persona
persona y encontró a Gedeón. ¿Sabe qué estaba haciendo Gedeón? Estaba sacando el jugo, allá sacando el trigo en el lagar donde se sacaba la uva. Mire cómo son las cosas. En eso estaba aquel hombre, pero estaba trabajando. Pero ¿sabe qué estaba haciendo él? Sacando trigo en el lagar. No era el lugar donde se sacaba el trigo, allí se procesaba la uva, pero lo que él estaba haciendo era despistando a los enemigos. Los enemigos iban a llegar a buscar trigo donde estaba el trigo, donde sacaban el trigo. Entonces él se lo llevaba para donde se sacaba la uva. Gloria al Señor. La importancia que hay en sacar o en despistar al enemigo. Ya a muchas personas hoy en día, y el diablo le conoce la rutina de lo que hace todos los días y sabe las tentaciones, sabe por dónde lo puede atacar, sabe lo que hace. Gloria al Señor. Y por eso es importante que nosotros quememos ese yugo, quememos ese arado, que matemos los bueyes. De otra manera vamos a llegar al final del surco y llegamos otra vez a la rutina. Llegamos a este lado, llegamos a la rutina otra vez. Eso era lo que estaba queriendo darnos a entender acá. Él quema ese instrumento porque ya no quiere seguir en aquella rutina. Él sabe que Dios tiene algo más grande preparado, y para los que estamos aquí es igual también. Dios puede hacer algo más grande en su vida, en su ministerio. Aceptamos un nuevo guía. Dice ahí que después este hombre le servía. Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Gloria a Dios. Ahí está hablando de compromiso. El compromiso es algo fundamental en una persona si quiere cumplir con la gran comisión que Dios le ha encomendado. Tiene que estar realmente comprometida. ¿Sabe qué es lo que más cuesta hoy en día en las iglesias a nivel mundial? Encontrar gente que esté comprometida para el servicio del Señor, que realmente esté decidido que va a alcanzar el propósito que Dios le ha señalado. Gloria a Dios. Dios sigue llamando personas. En primer lugar, Dios quiere salvar su vida. Dios quiere salvar su alma. Las noticias que nosotros vemos del Medio Oriente son noticias alentadoras para aquella persona que está en Cristo, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero cuando vemos todo lo que está pasando allá, la gente se acomoda acá porque ahora con el presidente nuevo la economía ha subido y todas estas cosas se ve que va a influir. Acordémonos que el diablo es astuto. Cuando todo está bien, cuando abre la puerta de la refrigeradora y se tienen las cosas para afuera de llena que está, la persona se acomoda. Gloria al Señor. La gente se acomoda aquí en el país cuando ve la prosperidad económica. Acordémonos que puede ser parte de la táctica del enemigo para que nosotros nos conformemos a vivir una vida mediocre en el evangelio. Miremos el reloj de Dios, vea las noticias, lo que está pasando en el Medio Oriente. Allá eso nos debe de enseñar a nosotros lo que está pasando en Israel, el pueblo escogido de Dios. Cuando vemos esas cosas que están pasando allá, estamos entendiendo que la venida del Señor está a la puerta y no tardará. Puede ser que sea en este día, no lo sabemos. Lo importante es asegurarnos que si Cristo viene hoy, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y que vamos a salir al encuentro con el Señor. Alabado sea su nombre. Ese es el primer propósito de Dios cuando dice y le servía. En primer lugar, Dios quiere salvar su vida. Dios quiere salvar su alma. Aquella persona que no ha recibido a Cristo. Eso es lo primero. Posteriormente viene lo que es parte del paquete. Luego que el Señor lo salva, lo toma como hijo. Y a veces
una vez que lo toma como hijo, si el hijo le sale rebelde, lo castiga también, porque lo está educando y le quiere dar una lección para que le sirva y decir como a Pedro: ahora es otro el que te ciñe. Ya no te ciñes tú solo, ya no te mandas tú solo, ahora tienes quien te mande. Y por eso dijo el Señor: si me quieren seguir, va a tener que tomar esa cruz y seguirme todos los días. Amén, no todos los domingos, todos los días. Gloria al Señor. Tome su cruz y sígame. A veces esa cruz se pone pesada, a veces las situaciones alrededor se ponen bastante adversas, pero acordémonos nosotros que Cristo caminó también hacia el Calvario con esa cruz pesada, con esa sed que Él llevaba, con esa desesperación. Y es más, sabiendo que Él se podía deshacer de los enemigos en un abrir y cerrar de ojos. Él podía llamar una legión de ángeles y acabar con todos ellos. Pero si Él hacía eso, Él no iba a ir a la cruz. Si Él no iba a la cruz, nosotros quedábamos condenados de por vida a la eternidad en el infierno. Pero Él fue a la cruz para aceptar aquel sacrificio, para derramar su sangre, para que nosotros ahora tengamos vida eterna, porque por la sangre del Hijo de Dios, de Jesucristo, ahora nosotros hemos recibido el perdón de pecado, ahora hemos sido cubiertos, hemos sido perdonados. Es más, la sangre nos cubre. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él no ve nuestra condición, Él ve la sangre de su Hijo que está sobre nosotros, y Él dice: ese está marcado con mi sangre. Gloria al Señor. Entonces el Señor nos escucha cuando nosotros llegamos donde Él. El propósito de Dios, en primer lugar, es que seamos salvos. En segundo lugar, es que le sirvamos. Si alguno viene en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo. Gloria al Señor. Hay un texto que habla la palabra del Señor, que el que no es capaz de dejar padre, madre, hijos y todo lo demás alrededor, no puede ser un discípulo del Señor. Y esto no está hablando de olvidarse de las responsabilidades alrededor, sino que sepa entender que ahora nosotros tenemos otras prioridades. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hay un texto en 1 de Pedro 2:21 que dice que para esto nosotros hemos sido llamados. Por eso Cristo padeció por nosotros, para que nosotros sigamos sus pisadas. Él se hizo siervo, Él se humilló hasta lo sumo, Él tomó forma de siervo para dejarnos ese ejemplo a nosotros, para que nosotros también le sirvamos a Él. Amén. Gloria al Señor. Hasta aquí voy a llegar, hermanos, en el Señor. Es un propósito, es un privilegio grande poder predicar la palabra del Señor. Y yo quiero hacerle una pregunta: ¿cuál será eso que está deteniendo a su vida? ¿Qué será lo que lo está deteniendo para que alcance el propósito que Dios tiene en su vida? Gloria a Dios. Puede ser un par de bueyes, puede ser un arado, o puede ser un yugo del que habla el profeta Isaías. Pero acordémonos que a causa de la unción, eso se puede destruir. Por medio del poder de Dios podemos deshacernos de esas cosas que nos detienen a nosotros. Allí donde está, le voy a pedir que cierre los ojos un momentito. Gloria a Dios. Como siempre yo hago el llamado, no hay otro juez en su vida sino su propia conciencia y Dios. Él conoce su situación, Él conoce su vida, Él conoce sus propósitos. Gloria a Dios. Él sabe su condición, cómo está su vida, cómo está su condición delante de Dios. Aquí vamos a ir terminando, hermano. Por favor, si me puede ayudar. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Pongámonos a pensar en esta hora. ¿Qué pasaría si algo pasa al salir de acá, de este lugar, y el Señor decide llevar su alma?
¿qué pasaría? ¿O qué pasaría si el Señor decide venir por su iglesia esta noche? ¿A dónde va a pasar la eternidad? ¿A dónde va a pasar la eternidad? Eternidad es bastante tiempo, es mucho tiempo, es una eternidad. Gloria a Dios, pero la puerta está abierta todavía. Gloria al Señor. Adoramos al Señor en esta hora. Esto no es un juego, esto es bien serio. Puede ser que en aquel día se va a acordar y se va a dar cuenta. Estuvo cerquita, estuve bien cerca, estuve en un culto, escuché la palabra. Gloria al Señor. Es posible que en ese día la persona se va a acordar de cuando le dijeron: recibe a Cristo en tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Vean tus ojos por mis caminos. Gloria a Dios. Allí donde está, yo no voy a mencionar nombre, yo desconozco su relación con Dios, pero si allí donde está el Señor toca su vida y el Señor está obrando en su vida y Él quiere que usted reciba a Jesucristo en su corazón. Gloria al Señor. Todo el mundo con los ojos cerrados. Esto es bien serio, hermanos, en el Señor. Si hay alguien acá que quiere recibir a Cristo, levante su mano allí donde está y el Señor le dice: yo te recibo. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Allí donde está, gloria al Señor. Usted conoce su condición. De allí puede decirle al Señor: Señor, yo te recibo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados. Quiero ser una persona nueva. Quiero caminar contigo. Quiero alcanzar el propósito para el que he sido llamado. Hay gente con grandes talentos. Hay gente con grandes dones dentro de la iglesia. Gloria al Señor. Y Dios espera que también use esos talentos para que pueda bendecir a otros. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Nos ponemos en pie, por favor. Vamos a orar y nos vamos a despedir de este lugar. Pero posiblemente usted lleva mucho tiempo orando para que el Señor la use o para que el Señor lo use. Yo le quiero ayudar a orar en esta hora para que el Señor ponga ese Elías a su alrededor para que lo pueda servir. Gloria al Señor. Allí donde está, puede levantar su mano. Vamos a orar por esa persona. Gloria a Dios, que quiere ser usada para la gloria del nombre del Señor. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Te adoramos, Señor, en esta tarde. Eres bueno, Señor. Lindo. Ha visto, Señor, el deseo en muchas personas de servirle, Señor. Hay tantas oportunidades de servir. Hay una necesidad en el hospital. Hay gente enferma en el hospital. Hay necesidad en las escuelas. Hay necesidad en la cárcel. Hay necesidad en las comunidades, oh Señor. Hay una persona que necesita escuchar el plan de salvación. Hay necesidad en los hogares. Oh Padre amado, mi oración va, Señor, para el hogar, oh Señor, de todas las personas aquí adentro, Señor. Hay gente padeciendo mucho dolor, oh Señor. Hay gente peleando con vicios. Hay gente peleando, Señor, con adicción. Hay problemas en los hogares, oh Padre amado. Yo le ruego, mi Señor, que entre a ese hogar, oh Señor. Convierta al esposo de esa persona, a la esposa de esta otra persona, Señor. A los hijos, oh Padre amado. Hay gente orando por un trabajo, Padre eterno. Yo oro en esta hora, Señor. Oh mi Dios, abra puertas de bendición para que puedan, oh Señor, las personas servirle al 100% bajo el potencial que usted ha puesto en cada uno de ellos, Señor. Esta oración la hacemos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Oh, gracias, Padre eterno. Hay gente dispuesta para el servicio, Señor. Hay gente con deseo de servir. Oh, mi Dios, capacite personas. Ponga las herramientas alrededor, oh Señor. Ponga ese Elías alrededor, Padre eterno, para que puedan, oh Señor, servir al pueblo como lo hizo el profeta Eliseo. Servir a los gobernantes, oh Padre amado. Pero pudo entender
que en aquel campo donde se encontraba no iba a poder servir a la gente a su alrededor. Toma la decisión, oh Señor. Toma esa decisión. Oh Padre amado, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, hay gente, Padre eterno, aquí adentro, Señor, que usted ha dotado, Señor, con tantas cosas buenas, oh Padre amado, y que se han quedado esos dones dormidos, oh Padre eterno. Yo le ruego, Señor, yo le ruego, Padre amado, oh mi Dios, que imparta poder en esta hora, Señor, sobre esa persona, Padre amado. Oh mi Dios, que entienda lo que Pablo le dijo a Timoteo: no te he dado espíritu de cobardía, yo te he dado espíritu de poder, te he dado espíritu de poder para que puedas alcanzar. Oh, gloria al nombre de Cristo Jesús. Te adoramos, Señor, eres grande, eres bueno, eres poderoso, Padre amado. Oramos, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, nombre que es sobre todo nombre, nombre de poder, nombre de autoridad, oh Señor. Gracias le damos, Padre amado. Oh Espíritu Santo, sature su pueblo. El altar está abierto si hay alguien que quiere venir al altar. Oh, gloria al nombre de Cristo Jesús. Oh mi Dios, sí, Padre Santo, te adoramos, Señor. Oh, gloria a Dios. Oh mi Dios, hay gente que quizás hace tiempo el Señor lo está llamando. Necesitas trabajar en ese don que el Señor te ha dado. Hay una necesidad. Posiblemente no lo hace por miedo, no lo hace por miedo, lo hace por temor, no lo hace por temor. Gloria a Dios. Oh Espíritu Santo, va a venir el día que el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Qué hicimos con esos talentos que el Señor nos ha dado? Y nos vamos a presentar delante de Él. Oh, gloria al nombre de Cristo Jesús. Oramos, Señor, en esta hora, oh mi Dios. Oh Padre amado, aleluya, te adoramos, Señor. La mano del Señor no se ha cortado, Padre eterno. Hay una necesidad grande en su pueblo, Señor. Oramos en esta hora, Señor, por esa persona pasando necesidad, oh Señor. Oh Espíritu Santo, en esta hora, Señor. Yo Padre eterno, en esta hora, Señor, oh mi Dios. Aleluya, te adoramos, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Oh Padre amado, gracias, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor, la humanidad. ¿Quién dirá? Aleluya. Te
Te adoramos, Señor, en esta hora, Padre amado. Eres bueno, eres grande, Señor. Hay gente orando por la familia, Señor. Gente orando por sus hijos, Padre eterno. Escucha esa oración en esta hora, Padre amado. Tocamos, oh Señor. Tocamos, Padre Santo, como aquella mujer que tocó el borde de su manto, Señor, en aquella oportunidad, oh Señor. Sabía, Padre eterno, que virtud había, que habían promesas, oh Padre eterno. Oh mi Dios, gracias, Padre amado, por lo que sigue haciendo aquí alrededor, oh Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Dios. Oh Padre Santo, te adoramos, Señor. Oh mi Dios, gracias. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Oh Padre Santo, toque vida, Padre Santo, en esta hora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Sí, Padre bueno, sí, Padre amado, te oramos, Señor. Gracias, Padre eterno, Padre Santo. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor, en esta hora, Padre amado. Oh, mi Dios. Gracias, Padre eterno. Gracias porque escucha nuestras oraciones, Señor. Oh, Espíritu Santo. Toque vida, Señor, para gloria de su nombre, Señor. Convierta, Dios mío, el pecador, oh Señor. Traiga, Dios mío, sanidad y medicina para su pueblo. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por lo bueno que eres, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso es el Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Le podemos dar un aplauso al Señor, hermanos? Gloria a Dios. Bueno es el Señor. Quiero agradecer a todos los que nos visitaron por primera vez, por segunda vez. Es un honor tenerlos acá en este lugar. Nos vamos a despedir de acá, pero no de la presencia del Señor. Así que gracias por compartir este tiempo aquí con nosotros. Nos anuncian que hay creo que cake, galletas que los hermanos de Hebrews han enviado para la iglesia aquí de nosotros. Así que para los que alcance, ahí está. Dios les bendiga a todos, hermanos.